Toda cultura se narra en sus libros. La Roma de Virgilio, la Grecia de Homero. Son los pilares de la memoria de Occidente. Ahora imaginen por un momento un escenario impensable, que toda la literatura de Europa, desde la Ilíada hasta Shakespeare, hubiera sido deliberadamente reducida a cenizas. En una sola generación. No es una hipótesis abstracta. Sucedió. En el continente americano, antes de la llegada europea, existían bibliotecas enteras. Miles de códices de corteza y piel de venado que guardaban milenios de ciencia, de genealogías, de profecías. Hoy, de esos miles de libros, de todo ese universo de conocimiento, sobreviven menos de 20. Y su destrucción no fue un accidente de guerra. Fue una política, una hoguera encendida no por la ignorancia de un invasor, sino por la fe absoluta de los nuevos guardianes del alma. La historia que nos contaron fue la de una construcción, la de una fe que trajo la luz. La historia que vamos a desenterrar es la de una sustitución, una guerra librada para borrar un cosmos y reemplazarlo por otro. Piedra por piedra, símbolo por símbolo. Este no es solo un viaje al pasado, es una investigación sobre los mecanismos del olvido y el poder indomable de la memoria. Lo que van a ver puede cambiar para siempre su percepción sobre la historia de un continente entero. Los invitamos a unirse a nosotros en esta expedición a los archivos prohibidos, a cuestionar lo que nos enseñaron y a descubrir la verdad que se esconde detrás de las ruinas. Acompáñennos en este viaje por lo que la historia quiso desesperadamente enterrar. La narrativa histórica que ha predominado durante casi 500 años, la que se encuentra en los libros de texto y en los documentales clásicos, nos habla de un proceso casi natural. Un fenómeno de transculturación. Se argumenta con considerable evidencia que muchas religiones prehispánicas, con sus ciclos de sacrificios y panteones complejos, ya se encontraban en un estado de crisis interna. El cristianismo, según esta visión consolidada, no llegó a un vacío, pero sí ofreció una alternativa poderosa. Una teología de salvación personal, una moral universal y una estructura que prometía orden y propósito. Hombres de una erudición formidable, como el franciscano Bernardino de Sahagún, se convirtieron en los primeros etnógrafos del Nuevo Mundo. Pasaron décadas documentando las costumbres, el lenguaje y las creencias de los pueblos nahuas. El objetivo oficial era comprender para evangelizar mejor, para encontrar puentes y paralelismos. Y los encontraron. Rituales de purificación con agua que recordaban al bautismo. Deidades madre, como la venerada Tonantzin en el Cerro del Tepeyac, que podían asimilarse suavemente a la figura de la Virgen María. El resultado, nos dice esta historia, fue el sincretismo religioso. No una aniquilación, sino una fusión. Un diálogo cultural donde los símbolos antiguos no fueron borrados, sino bautizados, dotados de un nuevo y trascendente significado cristiano. Esta es la historia de una conquista espiritual. Una narrativa que presenta la conversión no como una imposición, sino como una adopción. Un proceso donde millones de almas, guiadas por hombres de fe, habrían elegido voluntariamente un nuevo camino. Es una historia hermosa, lógica y ordenada, y por todas partes parece haber evidencia que la sostiene. Pero es una historia incompleta. Es la luz de la narrativa, y como toda luz, proyecta una sombra profunda, una verdad mucho más violenta y sistemática que ha permanecido oculta a plena vista. Yucatán, México. 12 de julio de 1562. Aquí, la narrativa de la fusión pacífica se hace añicos. El protagonista de esta ruptura es este hombre, Fray Diego de Landa, obispo de la provincia. Años después de este día, Landa escribiría un libro monumental, La relación de las cosas de Yucatán, que paradójicamente es hoy
nuestra mejor fuente para entender la cultura maya. Pero en 1562, su vocación no era la de un académico, sino la de un inquisidor. Había descubierto que sus conversos mayas, cristianos de día, seguían adorando a sus dioses de noche, en secreto. Su reacción no fue el diálogo. No fue la reinterpretación. Fue el fuego. Durante semanas, sus hombres saquearon templos y hogares, confiscando no el oro, sino el conocimiento. Miles de objetos sagrados y, sobre todo, los libros. Todo fue apilado. Y Landa dio la orden. En su propia relación, Landa se convierte en el testigo estrella de la fiscalía. Con una frialdad que congela la sangre, escribe su propia confesión. Escuchen sus palabras, porque son el verdadero sonido de la conquista espiritual. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Sentían a maravilla y les daba pena. Él lo sabía. Sabía que estaba arrancando el corazón de una civilización. Y no le importó. El auto de fe de Mani no es un pie de página. Es la tesis. Es la prueba de que el objetivo no era traducir. Era borrar. Sería fácil y tranquilizador pintar a Diego de Landa como un monstruo, un fanático aislado cuya brutalidad fue una excepción. Pero la verdad es siempre más incómoda y compleja. El fuego de Maní no fue un caso único, fue simplemente el más espectacularmente documentado. A miles de kilómetros al sur, en el Virreinato del Perú, figuras conocidas como los visitadores de idolatrías llevaban a cabo purgas sistemáticas, aunque quizás menos teatrales. Pero entonces, ¿dónde encaja el héroe de esta historia? El hombre que la historia nos presenta como el contrapunto a esta crueldad. Fray Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios. Su nombre es sinónimo de la defensa de los derechos indígenas. Él denunció las masacres, la esclavitud, la codicia de los encomenderos. Abogó incansablemente por la persuasión, por la conversión a través del amor y la razón, no de la fuerza. Pero se puede ser un héroe dentro de un sistema inherentemente injusto. Y aquí, en esta aparente contradicción, yace la clave del laberinto. Las Casas luchaba con fervor contra la violencia física, pero jamás cuestionó la legitimidad de la conquista espiritual. Su meta era idéntica a la de Landa, un continente enteramente cristiano. Su famoso debate de Valladolid con Ginés de Sepúlveda no discutía si los indígenas debían ser convertidos, sino cómo. ¿Eran seres humanos plenos a quienes se debía persuadir, como sostenía Las Casas? ¿O eran seres inferiores a quienes se podía someter por la fuerza, como argumentaba Sepúlveda? El fin nunca estuvo en duda. Landa y Las Casas no eran dos polos opuestos. Eran dos estrategias distintas para alcanzar el mismo objetivo. Uno usaba el fuego, el otro, el agua bendita. Pero ambos estaban de acuerdo en que el universo espiritual indígena debía, de una forma u otra, desaparecer. Una conclusión que surge no de la opinión, sino del análisis de sus objetivos finales, más allá de sus métodos. La violencia de un hombre como Landa es comprensible, aunque aterradora. Es la pasión de un fanático. Pero lo que convirtió actos aislados de celo religioso en una política continental fue algo mucho más frío, más metódico y, por lo tanto, más implacable: la burocracia. Si el auto de fe de Maní fue la explosión, la verdadera arma de destrucción masiva fue un motor silencioso que se construyó en los grandes centros de poder eclesiástico de América. La llave maestra para entender esta estrategia se encuentra en los archivos.
En las actas de los grandes concilios provinciales, específicamente el Tercer Concilio de Lima en 1582 y el Tercer Concilio Mexicano en 1585. Estos no eran los escritos de un solo hombre. Eran manuales de procedimiento, protocolos, creados por los más altos teólogos y obispos del Nuevo Mundo. Estos documentos establecían, con una precisión legalista escalofriante, el método para identificar, interrogar y erradicar hasta el último vestigio de las religiones nativas. Se crearon confesionarios con preguntas diseñadas para sonsacar los secretos de los ritos antiguos. Se ordenó la destrucción sistemática de las huacas o lugares sagrados andinos. Se formalizó la práctica de construir iglesias directamente sobre los cimientos de los templos prehispánicos. Es el frío de un sistema, la terrorífica eficiencia de la organización. Esto era la creación de una máquina de olvido, como la hemos llamado, cuyo propósito oficial, documentado en las actas, era la extirpación de idolatrías. ¿Y cuál es el legado de esta máquina? ¿Tuvo éxito? A simple vista, sí. El continente es abrumadoramente católico. Pero si miramos más de cerca, las cicatrices y los fantasmas de esta guerra de símbolos están por todas partes. No están en los museos, están en la vida. Están en la sangre. La máquina de olvido fue poderosa, pero no fue perfecta. No pudo borrar la memoria, solo pudo forzarla a esconderse, a disfrazarse, a sobrevivir en las grietas. Esa fiesta patronal en un pequeño pueblo de los Andes celebra solo al santo católico, o también en secreto a la montaña, al antiguo Apu que el santo vino a reemplazar. Esa ofrenda de flores y comida en el Día de Muertos es solo un recuerdo cristiano, o es el eco de los banquetes que se ofrecían a Mictlantecutli, el señor del inframundo. La verdadera tragedia de esta guerra no es solo lo que se perdió, sino la confusión que se creó. Una identidad latinoamericana fracturada, una espiritualidad que debe negociarse constantemente entre lo impuesto y lo heredado. La conquista espiritual no terminó en el siglo XVII. Es una tensión que late cada día en el corazón de más de 500 millones de personas. Es el eco silencioso de los libros que ardieron, un eco que nos pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué partes de nuestra alma nos vimos obligados a olvidar para poder sobrevivir? La guerra no la ganaron los españoles. Quizás, simplemente, nunca ha terminado. Hemos desenterrado la maquinaria de la destrucción, la estrategia detrás del olvido. Pero esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda, una que resuena más allá de la historia. ¿Es posible realmente borrar la esencia de una cultura? ¿O la memoria siempre encuentra una manera de volver, como un río subterráneo que emerge donde menos se lo espera? La pregunta ya no es solo para los historiadores, es para cada uno de nosotros. ¿Qué opinas? ¿Y si el verdadero misterio no es lo que descubrimos, sino lo que hemos sido condicionados a no ver? Y así, la máquina cumplió su propósito. El plan, ejecutado a una escala continental durante más de un siglo, había sido un éxito rotundo. Las bibliotecas de un mundo entero se convirtieron en humo. Los dioses milenarios fueron silenciados, declarados demonios y proscritos. Los centros ceremoniales, que alguna vez fueron el corazón palpitante de imperios, se convirtieron en los cimientos anónimos de las nuevas iglesias. Desde el punto de vista de sus arquitectos, el orden había sido restaurado. El error pagano había sido corregido. La memoria de miles de años de civilizaciones perdidas había sido sentenciada a desaparecer, enterrada bajo el peso de una nueva fe y una nueva historia borrada escrita por los vencedores. La guerra parecía terminada, la conquista espiritual completa. Parecía completa.
Pero la memoria humana es más resiliente que la piedra, más persistente que la fe. En las sombras de las nuevas iglesias, en el susurro de los idiomas prohibidos, bajo la mirada vigilante de los santos impuestos, algo se negaba a morir. La aniquilación había provocado una respuesta, una nueva forma de guerra, una que no se libraría en los campos de batalla ni en las plazas públicas, sino en el secreto de los hogares y en el paisaje oculto del alma. Una guerra silenciosa y clandestina estaba a punto de comenzar. La historia de la resistencia apenas ha comenzado a ser contada. Y la primera pregunta es para ti. ¿Fue la máquina de olvido un acto de piedad? ¿O un crimen contra la memoria de la humanidad? Queremos saber tu veredicto. Tu opinión es fundamental en este debate. Déjala en los comentarios. Si este viaje a las profundidades de la historia oculta de América te ha impactado, si te ha hecho cuestionar, ayúdanos a que esta verdad llegue más lejos con un me gusta. Y lo más importante, suscribirte no es solo un clic, es unirte a la búsqueda, es una promesa de que seguiremos desenterrando la historia no contada. Únete a la comunidad de Ecos del Pasado Next. Te esperamos en la próxima expedición.